nos vamos a concentrar en esta parte de acá, que es la resistencia en la zona del panel. Habíamos hablado de que la zona del panel va a estar limitada por la capacidad de formación por corte que pueda tener este elemento. Por lo tanto, se va a calcular, en este caso, veamos si esta expresión es la misma expresión para el cálculo de la resistencia por corte de una sección, solamente que en este caso vamos a considerar un corte horizontal, ¿no? El corte que deforma lateralmente esta zona. Por lo tanto, sería el peralte de la columna multiplicado por el espesor del alma. Y obviamente va a estar alterado por la carga axial que incide sobre esta zona del panel. Si es que esa carga axial no es tan considerable, es decir, cuando es menor a 0,4, se utilizaría esta expresión directa. Y si es que la carga axial más bien es considerable, se tendría que calcular cuánto es esa influencia, ¿no? A través con este factor. Haciendo el cálculo correspondiente, tenemos esta resistencia de la zona del panel y la tenemos que calcular, o perdón, la tenemos que comparar con la fuerza, ¿no? Con la fuerza actuante justamente en este punto. Por lo tanto, haciendo el equilibrio de fuerzas, podemos obtener cuánto es esa fuerza actuante, y haciendo la comparación de fuerza actuante con fuerza resistente, tenemos este ratio de demanda-capacidad de 0,998, es decir, esta relación es menor a 1, y al ser menor a 1, por lo tanto, estaría cumpliendo los cálculos y no requeriría refuerzo en esta zona, no requeriría de planchas adicionales en el alma. Este es el único criterio, no, nos faltaría verificar la acción de estas cargas concentradas. Y para la acción de esas cargas concentradas lo que se debe verificar es si es que se necesitan o no esas planchas de continuidad. Para esas planchas de continuidad hay una primera relación, que es una hipótesis sencilla, en donde dice que cuál es el espesor del ala suficiente para evitar esos fenómenos de pandeo localizado, cedencia del ala, etc. Al hacer ese cálculo, que no es más que una relación entre geometría y materiales de los elementos, podemos obtener un espesor ficticio es de 33,87 milímetros, más de una pulgada. Nuestra sección no posee ese espesor de ala, por lo tanto, va a requerir de planchas de continuidad. Entonces tenemos que hacer un primer cálculo. El primer cálculo era el cálculo de la cedencia del ala. Para el cálculo de la cedencia del ala, obviamente vamos a utilizar en primer lugar el espesor del ala de la columna, el esfuerzo de la fluencia y utilizar la expresión que nos da el ISC 360 para esta condición de cedencia del ala. Haciendo el cálculo correspondiente, nos da 213 aproximadamente, y tendríamos que compararle con la carga concentrada que habíamos calculado anteriormente, ya que esa es la que está provocando justamente esa cedencia del ala. Haciendo el cálculo correspondiente nos sale un ratio demanda-capacidad de 1,54, es decir, no estaría cumpliendo. O sea, va a ocurrir esta cedencia del ala al momento de querer transmitir ese momento. Pero ahora, ¿es el único fenómeno que se debe de verificar? No, porque probablemente es otro sea el que gobierna. Y se verificaría en todo caso la cedencia del alma con esta expresión, ¿sí? Que no es más que eh, hallar el área que está siendo, el área concentrada en donde está actuando esta carga, y calculamos la resistencia versus la carga concentrada, y tendríamos un ratio de 1,7, es decir, hasta el momento este estaría gobernando, es decir, no cumple. Luego haríamos la verificación de pandeo del alma, aunque no correspondería en este caso, ya que no se trata de una columna central. Solamente a manera de ejemplo se ha calculado cuánto sería ese valor si es que está sometido a cargas simultáneas de compresión debido a los momentos de las vigas. En este caso nos saldría un ratio de 1,32, pero lo que sí ocurriría sería un aplastamiento del alma. Al utilizar esta expresión, tenemos otro ratio, demanda-capacidad de 1,17. Tendríamos que ver cuál de todos ellas gobernaba, y recuerden que era la cedencia, el alma la que estaría gobernando, que era este ratio 1,7. Por lo tanto, prácticamente todas las fallas están ocurriendo, ¿sí? Pero va a estar limitado sobre todo a la cedencia del alma de la columna, y con este ratio. Por lo tanto, va a requerir planchas de continuidad o planchas de refuerzo. Ahora, estos cálculos se pueden verificar
con ayuda de software de elementos finitos. En este caso se ha modelado la misma conexión con un modelo basado en componentes, en donde se puede observar, eh, en primer lugar, la cedencia, ¿sí? Se puede observar la cedencia del ala, que era tal cual lo que nosotros habíamos calculado anteriormente. Podemos ver deformaciones plásticas considerables o concentradas en estas zonas, y al mismo tiempo también podemos observar una deformación plástica concentrada justamente en estas zonas, ¿no? En la zona del alma de la columna. De manera de resumen, podemos ver que tanto el ala de la columna que está en contacto con la viga posee unas deformaciones plásticas que superan el permisible. Eh, lo mismo sucede con el alma de la columna, mientras que el ala que no está en contacto con la viga, en nuestro caso, cumple satisfactoriamente, ya que no se está aprovechando prácticamente la sección de la columna. Este ala, con una porción del alma, es la que está tratando de, bueno, o la que está tratando de resistir toda esta fuerza concentrada, ¿no? Entonces, ¿qué cosa tendríamos que hacer nosotros? De alguna manera tendríamos que conectar y comprometer a toda la sección para que aporte a la resistencia de esa carga concentrada debido al momento aplicado. Entonces, hagamos el cálculo de esas planchas, ¿sí? Esta conexión no podría ir, ya que invalida nuestra hipótesis inicial de análisis que habíamos dicho, ¿no? De elementos continuos que logran transmitir momentos. En este caso estamos viendo que el momento que viene de las vigas no está siendo transmitida correctamente. Si esa redistribución de fuerzas no es tan crítica, tendría que en todo caso yo actualizar mi análisis con la rigidez rotacional que posee esta conexión. Entonces, tendría que volver a mi análisis, ya no mi hipótesis inicial de continuidad estaría inválida, y tendría que adicionarle rigideces rotacionales que estarían en función justamente a esta deformación, ¿sí? Ahora, si es que no queremos hacer eso, tendríamos que calcular esas planchas de continuidad. En este caso, vamos a calcular esas planchas de continuidad, y el método nos dice que debemos considerar esa carga concentrada y disminuirle la resistencia de los diversos tipos de falla, sobre todo la menor de ellas. Por ejemplo, teníamos que descontarle la resistencia por cedencia del alma, etc. Particularmente, lo que yo hago es, en mis diseños, no considero ese aporte y digo que esa carga concentrada sea absorbida exclusivamente por esas planchas de continuidad. Es mucho más conservador. Les recomiendo que sigan este procedimiento. Al hacer el cálculo de cuánto es esa fuerza, voy a calcular el área, ¿sí? Calculo el área que necesito, y disponiendo más o menos de esta forma, ya puedo calcular tranquilamente cuánto sería el espesor. Si tengo el área, yo sé que el ancho va a ser el ancho de la columna, quitándole del espesor del alma de la columna, puedo tener cuánto es ese ancho. Haciendo el cociente de área entre el ancho, puedo tener el espesor que necesito, pero ese espesor debe ser coherente con el espesor del ala de la viga, ¿sí? No puedo tener un espesor menor. Unas de las verificaciones nos indican de que por lo menos debe ser igual al espesor del ala de la viga. Haciendo el cálculo correspondiente nos sale 13,5 milímetros, es decir, un poco más de media de las planchas, ¿no? Obviamente esas planchas están colocadas a ambos lados del alma y la columna. Y cuando hacemos la misma verificación en, en un programa de elementos finitos, podemos en primer lugar, ver la adición de estas planchas y poder obtener la nueva distribución de deformaciones plásticas. En este caso vemos que no hay una concentración tan considerable de fuerzas con respecto al modelo sin planchas. Acá está, este es el modelo con planchas, y este sería el modelo sin planchas de continuidad, donde todas las cargas se ven acá, perdón, se ve una concentración de esfuerzo. Ahora, es la misma escala, por si acaso, ¿sí? O sea, vemos incluso que las deformaciones o la rotación que tiene este de acá, en primer lugar, invalida nuestra hipótesis, ¿no? Vemos que la viga está rotando mientras que la columna sigue recta.
Por lo tanto, todo lo que nosotros habíamos calculado anteriormente va a estar alterado, ¿no? Nuestra rigidez lateral, nuestra capacidad de formación de rotación, etcétera. Por lo tanto, nos tendríamos que quedar con este modelo, ¿no? Y no sin colocarle esas planchas de continuidad. Espero que les haya gustado este video y que lo puedan utilizar en el cálculo de sus conexiones. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.